Bienvenidos sean todos. Huicho, sí, necesito que me puedas subir un poquito de monitores para poderme escuchar mejor. ¿Ustedes me escuchan bien? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Dice que no se escucha muy bien el micrófono. Ahí va queriendo, ahí va queriendo. Quería recordarles dos anuncios antes de iniciar con la enseñanza. Y es que el próximo domingo, para que usted se prepare, tenemos otra cita con el Señor, otro encuentro con el Señor, y este es, como nosotros le conocemos, Pentecostés o Shavuot, es el próximo domingo, así que no se lo pierda. Y si usted quiere tener más o aprender un poco más sobre lo que es Pentecostés o Shavuot, tenemos dos oportunidades en esta semana. El miércoles, les cuento que a las 5 de la tarde vamos a estar hablando con el pastor en los momentos con Dios por Facebook o por YouTube, para que no se lo pierdan, lo anoten, miércoles a las 5 de la tarde, es cortito, pero ahí puede tener usted una generalidad. Pero el día sábado, pues el pastor en el estudio de la tarde, de las 4 de la tarde, ahí sí ya vamos a tener como más detalles, ¿verdad? Más detalles, entonces no se lo pierda y por favor, el domingo esté a través de sus pantallas o venga hacia acá a las 10 de la mañana, pues es una cita importante que el Señor tiene con nosotros. Yo le voy a pedir a usted ahora que vamos a iniciar y quiero hacer algo con ustedes. Así que les voy a poner de pie un ratito. A los que se puedan poner de pie, pónganse de pie. Quiero hacer algo con, y los que no se pueden, pues está bien. Aquí van a aparecer una imagen y yo quiero que ustedes me sigan con este ejercicio que va a aparecer ahí. Cuando pónganse ustedes sin tomarse de la silla, y si usted está en casa o a través de una pantalla y lo puede hacer y ponerse de pie, póngase de puntitas. Inclínese un poquito. ¿Cuánto tiempo se puede sostener? Tienen uno que tener un equilibrio, ¿verdad? Y ese es el ejercicio. Ahora miren el segundo ejercicio. Tal vez ustedes van a poder hacerlo, le dicen el del flamenco, que es de ponernos así. Ahí ya se mueve uno un poquito más. Yo tengo el púlpito acá que me detiene, es más sencillo, ¿verdad? Yo estoy haciendo un poquito de trampa. Ese es el equilibrio que nosotros debemos de tener físicamente. Ya pueden sentarse. Saben que el equilibrio entre más grandes o de edad estoy hablando, vamos perdiéndolo. Y el equilibrio es muy importante para evitar caídas. Y dice que se centra mucho en nuestro tórax. Yo pensé mucho que era en la fuerza de piernas, en los músculos, aunque sí, ahí se involucra mucho músculos, nuestra coordinación, nuestros nervios, pero mucho es nuestro tórax, que si tenemos un tórax fuerte, vamos a poder equilibrarnos mejor. Y esto le decía porque conforme van avanzando nuestros años, vamos perdiendo y a veces es por eso que nos caemos un poco más o nos tropezamos, porque hemos estado perdiendo el equilibrio. Y estos ejercicios que les ponía, y es bueno hacerlos, para nosotros fortalecer nuestras piernas, fortalecer nuestro tórax y mantener un equilibrio. Obviamente el hacer ejercicio también es importante, pero les quería decir esto porque el equilibrio es tener como una armonía en todo nuestro cuerpo. Y esta parte es muy, muy importante para que nosotros podamos mantener una vida sana. Pero no solo en la parte física necesitamos mantener un equilibrio, sino en toda nuestra vida. Nosotros necesitamos mantener un equilibrio. La vida en el Señor o la vida cristiana necesita tener un equilibrio también. Dice que la vida equilibrada es una vida ordenada. Si usted tiene un orden en su vida, es que hay un equilibrio en ella. Si hay algún desorden, es que estamos desequilibrados en alguna área. Ustedes tal vez conocen, hay unas imágenes acerca de la rueda de la vida.
han escuchado acerca de la rueda de la vida, que es una forma que nos han enseñado a que si nuestra vida está equilibrada, los roles que nosotros jugamos en distintas maneras tiene que tener un orden. Y si pueden poner las imágenes sobre esto, es cada uno tenemos una rueda, o mejor dicho, cada uno tiene un rol en la vida o varios roles en la vida. Podemos ser padres, madres, podemos ser abuelos, podemos ser trabajadores, estudiantes, podemos ser negociantes. O sea, tenemos muchas formas o muchos roles en nuestra vida. Y nos han enseñado que si nosotros mantenemos un orden, un equilibrio en cada área de la vida, vamos a tener un orden o un equilibrio, un balance, como le llaman. Y esto puede ser así. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí hay dos tipos de ruedas o dos imágenes, que hay muchas áreas. Y tal vez usted puede decir, yo no tengo tantas, solo tengo tres. Pues soy mamá, trabajadora y ya, ¿verdad? Bueno, pues probablemente son dos, pero debemos de ir incrementando en algunas cosas. Usted decide, usted sabe hasta dónde o cuántas partes está dividida su vida, llamémoslo de esta manera. Pero en estos elementos o en estas áreas es lo que yo quiero tratar hoy. No precisamente cada una de ellas, sino que nosotros debemos de tener un balance, una prioridad en toda nuestra vida. Su vida, mi vida, es un todo. Estamos muchas veces acostumbrados a dividirla. Y lo que yo hoy quiero tratar de explicarme es que nuestra vida es un todo. Y que nosotros sí debemos de tener un equilibrio y un balance en toda nuestra vida. Debemos de revisar nuestras prioridades. Debemos de ver que esas prioridades, qué parámetros nos dan de la manera en que nosotros nos movemos, qué hacemos, cómo actuamos, qué tiempo invertimos en cada área. Y ahí tal vez usted se va a tener una idea acerca de el tiempo que usted invierte en una determinada acción. También ahí le da a usted una forma de decir, en esto tengo una prioridad, porque le doy mucho tiempo en ello. Y es bueno que nosotros lo revisemos. ¿En qué le estamos dando ese tiempo para ver qué prioridades tenemos? Y muchas veces son necesarias o es necesarios. Por ejemplo, si alguien abre un negocio, estoy poniendo un ejemplo, quizá las primeras semanas tiene que invertir mucho tiempo en ello. Pero llegará un momento en que yo debo de dejar de invertir tanto tiempo y empezar a dar un tiempo distinto en otras áreas. Por ejemplo, en la salud, que a veces es la que menos a veces invertimos o pensamos que no es tan importante, y por eso hacíamos los ejercicios de equilibrio, porque ahí nos damos cuenta cómo estamos. Y a veces cuando enfermamos o nos duele algo, es cuando ponemos atención y prestamos un poco más de tiempo en la salud. Por ejemplo, el dentista. ¿A cuánto les gusta ir al dentista? Levántenme la mano. A Mauricio dice que le gusta. Muy bien, Mau, te felicito, porque este es algo que uno deja, por un lado, ir al dentista, porque no es agradable. Pero llega un momento en que si no tenemos la higiene necesaria o las visitas necesarias al dentista, tenemos que ir por una emergencia. Y ahí es mucho más tiempo que vamos a estar invirtiendo en ir al dentista o mucho más dinero en ir al dentista. Entonces, ahí la vida nos va ajustando muchas veces el tiempo que invertimos, y por ello esto es importante, tener un balance en la vida, en cada área, que
cada uno tengamos. Quiero que veamos algo muy importante acá, y para eso quiero ver varios personajes en la Biblia, que exploremos algunos personajes y que los veamos. Quiero que el primero que veamos es a David. A David lo conocemos como un gran rey, como un gran salmista, alguien que en la palabra del Señor le decía que era conforme al corazón de Dios. Así lo llaman. Pero hay una parte en la historia de David complicada. Bueno, hay varias, pero hay una que quiero resaltar en este momento que fue un tanto complicada y es algo que a mí me cuesta entender cómo David no hizo algo. Y si usted lo quiere leer toda la historia, no quise que la leyésemos toda. Está en 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 nos narra la historia de cómo David, mejor dicho, cómo el hijo mayor de David viola a su hermana. Miren, para mí es una historia sumamente terrible, algo que impacta en mi corazón, cómo un hermano puede hacer esto a su hermana. Pero lo que también más me impacta es cómo David, como padre, no hace nada, sino calla. Hay muchos elementos, hay muchas cosas bien complicadas. El hermano, uno de los hermanos, se encarga realmente de tomar cartas en el asunto al final de esa historia, al final de muchos años o de algunos años, y él cobra esas cuentas del hermano o del hijo mayor de David. En el versículo 21, 1 Samuel 13, 21, lo único que se narra o lo único que se escribe de David es: el rey David, dice, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Claro, o sea, se enojó muchísimo, se enfureció de saber que su hijo mayor había violado a su hija. Pero no hizo nada más. Él cayó, él tenía que haber hecho algo. Y según las leyes de ellos, el hijo mayor, Amnón, tendría que haber sido muerto. Quizá David, por saber que tenían que matarlo, no dice nada para evitar la muerte de su hijo. No lo sé qué había en el corazón de David. Simplemente no hizo nada y se enfureció, como dice este verso. Vemos cómo esa situación David atravesó familiarmente algo tan complicado y no pudo tomar una decisión de qué hacer. Ni siquiera consultar la palabra de Dios, ni siquiera consultarle al Señor para ver qué hacía, qué decisión tomaba en relación a sus hijos, incluyendo a la hija también, porque Tamar tampoco dice nada de la violación que ella recibió. Vemos cómo David aquí tiene una debilidad en relación a su familia. Y si ustedes leen la historia de David, él tuvo muchos problemas con sus hijos. Muchos problemas con sus hijos. Vemos que quizá fue un gran guerrero, fue un gran escritor, un gran salmista, un gran músico, pero tuvo una situación complicada en la parte familiar. Ahora quiero que veamos a Moisés. Moisés, el Señor lo llama para libertar a su pueblo. El pueblo estaba oprimido, el pueblo estaba esclavo, y el Señor escoge a Moisés para que lo libere de Egipto, para que él vaya y conduzca a todo el pueblo a una libertad. Le hace ese llamado. Moisés, si ustedes saben la historia, él había sido creado entre los príncipes de Egipto.
Él tenía una cultura de príncipe. Él se había criado en los palacios, voy a ponerlo de esta forma. Y cuando el Señor hace el llamado, Moisés toma una determinación en su corazón de hacer algo de acuerdo a lo que él piensa que es la libertad. Y leamos Éxodo 2, versículo 11 y 12. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Versículo 12. Miró entonces a un lado y a otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés pensó que iba a libertar al pueblo de uno en uno. Dijo, yo voy a matar a todos los egipcios y así voy a libertar al pueblo porque le están haciendo daño a mis hermanos hebreos y el Señor me llamó para libertarlos. Él decidió cumplir el llamado de Dios, pero lo cumple de la forma en que él piensa que es la correcta. Empieza a tomar una decisión de decir, bueno, están haciéndole daño a mis hermanos, vengo yo y mato al egipcio, pero eso sí, tengo que esconder el cadáver, esconde lo que él hace y él piensa que esa es la manera de hacerlo. Él piensa que es la manera de cumplir el llamado que Dios le había dicho. Él lo piensa de esa forma. Probablemente el Señor te ha dicho a ti que hagas ciertas cosas y a veces tomamos una decisión de hacerlo de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a lo que está en nuestro entorno. Moisés tenía un entorno de príncipe, él tenía la autoridad y dijo, yo con la autoridad puedo hacer esto, sin saber que él iba a ser castigado en cierta medida. Moisés tuvo que huir de Egipto y tener un proceso con el Señor para conocer la realidad del llamado fuera de Egipto. Entonces conoce los detalles y él empieza a cumplir ese llamado de libertad a su pueblo de la manera que el Señor quiere y no de la manera en que él piensa que hay que hacerlo. A veces tenemos muchos paradigmas, a veces tenemos muchos moldes de cómo decidir hacer las cosas y creemos que esa es la única forma de hacerlo y nos vamos por ese camino. Y aquí es cuando nosotros debemos de voltear a ver hacia arriba y decirle, Señor, ayúdame, ¿cómo es la manera de hacerlo? Y miren, y esto están en cosas muy grandes, en proyectos muy grandes o en cosas pequeñas. Pero es un hábito que nosotros debemos de empezar a cultivar, de preguntarle al Señor qué hacer o cómo hacerlo. No nos las podemos todos. Nosotros no nos las podemos de verdad. Aunque pensemos que sí, que ya eres pan comido, como se dice, y que ya eso es rutinario, miren, no lo es. No lo es. Estamos viviendo bajo la gracia y la bendición de Dios todos los días. Solo por su gracia y su bendición vivimos. No demos por sentado todas las cosas. El tercer personaje que quiero que veamos es a Marta. Y conocemos a Marta, hemos escuchado de la historia y a veces nosotros vemos cuando nos dicen Marta y María, Lázaro, rápido tenemos una imagen de Marta, rápido es Marta la afanada, Marta la preocupada, Marta la que quiere hacer todas las cosas y María, como decir la buena, ¿verdad? María es la que está a los pies del Señor.
y Marta la que no hace bien las cosas. Marta le estaba sirviendo a Dios, ¿sí o no? A Jesús, ¿sí o no? Jesús estaba llegando a su casa. Iban a tener una gran fiesta, una gran cena, un gran almuerzo, no lo sé, porque Jesús iba a llegar. Y Marta hacía los quehaceres. En la cocina, limpiaba la casa, estaba enfocada en todos los detalles para que Jesús llegara y estuviera cómodo. O sea, Marta estaba haciendo algo bueno por Jesús. Pero me impacta mucho lo que el Señor le dice a Marta. Y leamos Lucas 10:38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Y esta es la respuesta. Y les puedo asegurar que fue con tanta dulzura que Jesús le dice eso a Marta. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Marta le servía a Jesús, pero María estaba con Jesús. Y hay una gran diferencia en eso. Marta estaba así preocupada por ordenar, por hacer, por que todo estuviera bien, pero se olvidó de que Jesús traía una enseñanza, se olvidó que Jesús estaba ahí, que la presencia del Dios Altísimo estaba en su casa. Se olvidó. Quizás sí había que hacer cosas, quizás sí había que cocinar, quizás sí había que adornar, sobre todo a las mujeres que nos gusta hacer eso, quizás sí había que hacer todo eso, pero llegaba un momentito que tenía que poner un alto a eso y sentarse a los pies de Jesús, como lo hizo María, porque ¿qué era el objetivo de esa reunión, de esa cena, de ese almuerzo de Marta? Que Jesús iba a enseñar, que Jesús iba a llegar. No era que la casa estuviera ordenada, no era que hubiera una gran cena. Por eso es que Jesús le dice: Marta, Marta, María ha escogido lo más importante, estar a mis pies. En la vida tenemos muchas preocupaciones, en la vida tenemos que hacer muchas cosas, en la vida tenemos muchos afanes. Pero nosotros tenemos que tener una conciencia y una reflexión interna de que hay momentos que hay que parar y escuchar al Señor. No importa lo que estemos haciendo. Y es como les dije anteriormente, quizás estamos abriendo un negocio o quizás estamos en exámenes finales, los muchachos en la universidad o en el colegio, y ahí es cuando hay que hacer muchas cosas. Pero llega un momento que hay que parar y buscar la intimidad con el Señor. Y el Señor, con mucho amor, le dice a Marta cuál es lo más importante. Mateo 6:33, conocido verso, dice: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Buscando un poquito la parte de este verso, el significado de estas palabras, él dice: busquen. Dice: estén buscando. Estén buscando continuamente, estén buscando al Señor.
En la segunda, su reino. A Jesús le llamaba el reino de Dios ha descendido, es Jesús había descendido. Su reino es buscarlo a Él. Su justicia, sus mandamientos, su palabra, lo que Él nos ordena hacer. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Estén buscando al Señor continuamente, sus mandamientos, su palabra, su intimidad, y todas las cosas serán añadidas. Lo que necesites serán añadidas porque van a estar en el lugar que le corresponde si nosotros buscamos constantemente al Señor. Ahí dice por encima de todo lo demás que son todas nuestras prioridades. Y es por ello que nosotros debemos de poner a Jesús en el centro de nuestra vida y dejar que Él dirija nuestra vida de verdad. Dejen que Jesús dirija su vida. Les va a dar más energía, les va a dar más potencia, les va a dar mejores formas de hacer las cosas. Si nosotros realmente lo dejamos que Él dirija, nos va a dar un orden, nos va a dar una estabilidad, nos va a dar un equilibrio. Hay otros personajes que quiero que veamos, que me gustó tanto estas oraciones que ellos hicieron, porque uno dice, ¿cómo puedo buscar al Señor todos los días? Y es en las cosas tan pequeñas o en las cosas tan grandes que nosotros debemos de habituarnos a buscarlo a Él. Pero debemos de hacer un hábito de buscarlo, y no es de sentarnos 15, 20, 30, una hora, es 30 segundos, 15 segundos. Yo le digo, Señor, ayúdame a hacer esto. Ayúdame a resolver un problema de matemáticas. Eso sí, tenemos que estudiar también, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer nuestra parte. Pero Él nos da la sabiduría para resolver las cosas. En Génesis 24:12 dice, entonces comenzó a orar, Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. El administrador, el siervo más antiguo de Abraham, se le hace un encargo. Abraham le hace un encargo. Ve, búscale una esposa a mi hijo Isaac. ¿Se imaginan el tamaño de decisión que tenía que tener? Pero me gustó cómo este administrador, este siervo, le pide al Señor que le conceda a la persona que sea la esposa de Isaac. O sea, estaba buscando una esposa, un matrimonio para Isaac. Él pudo haber visto, él pudo haber ido, y él dijo, ella o ella, de acuerdo a la cultura o de acuerdo a los principios, pero hace una pequeña oración que no le tomó ni 10 segundos. Señor, ayúdame a que pueda encontrar la mejor esposa. Parafraseado, no lo dijo así. Y el Señor le dio la esposa que le correspondía a Isaac. Zacarías hace una oración o estuvo orando por hijo. Lucas 1:13 dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Aquí nos da a entender como que Zacarías había estado orando más tiempo por hijo. Una oración de un sacerdote que no tenía hijos, que su esposa era estéril.
necesitaban de un gran milagro, pero él constantemente seguía sirviéndole al Señor como sacerdote, seguía pidiendo oración por un hijo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué milagro necesitas que el Señor haga en tu vida? ¿Qué necesidad necesitas que Él llene? Pero debemos de seguir trabajando, sirviéndole al Señor y orando, esforzándonos, sabiendo que Él va a contestar la oración. Pero si nosotros estamos cerca del Señor, sabremos cuál es la respuesta. El último personaje, y otra vez quiero que veamos a David en una forma diferente. Primera de Samuel 38 dice, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David venía de una guerra, regresa a su casa y cuando regresa a su casa se encuentra de que habían sido robados sus pertenencias, sus bienes, su esposa, su familia, había sido secuestrada, llevada cautivo. El hombre, por supervivencia, por sentido común, hubiese ido, corrido, alcanzado, matado, recuperado sus cosas. Pero David, antes de hacer esto, vino y le consultó al Señor. Antes de tomar una decisión que para nosotros o para nuestros ojos, nuestros sentidos hubiera sido más que obvia, de venir y alcanzar y recuperar sus bienes, recuperar, porque él era un gran guerrero, a su esposa, a su familia, pero antes de esto le pide al Señor que lo dirija y le dice, Señor, los alcanzo, Señor, los persigo, Señor, hago esto, y el Señor le dice, sí, ve, alcánzalos, persíguelos. Y aquí David nos da una gran enseñanza que no solo debemos de hacer las cosas por sentido común. El Señor nos ha dado un sentido común, pero también ese sentido común debe ser guiado por Él. Hacemos las cosas porque es obvio hacerlas. Pero aquí nos enseña David que en esos momentos, en cualquier momento, debemos de consultarle a Él para ver si tomamos la decisión correcta de hacer o no hacer. Y por eso es que nosotros debemos de involucrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Grandes decisiones, pequeñas decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Puedo cambiar de trabajo? ¿Debo de cambiar de trabajo? ¿Cambio a mis hijos de colegio? ¿Salgo esta mañana a hacer tal diligencia? Señor, ayúdame y dame la sabiduría necesaria para hacerlo. Si hacemos esto, ponemos a Jesús como centro de nuestra vida y ese es el balance, ese es el equilibrio que nosotros debemos de tener, de no actuar solo por actuar, de no hacer solo por hacer, sino que debemos de llevar una vida balanceada y ordenada, dirigida por el Señor. En esta en esta diapositiva, en la siguiente, las siguientes, no sé si habían pasado en esa. Esa es una rueda que hice basado en las ruedas en las distintas ruedas que vimos anteriormente. Pero aquí lo que le agregué es eso. Pon a Jesús como centro. Y que Él te dirija y que Él te diga qué decisiones puedes tomar en tu vida emocional, en tu vida laboral, en tu vida física, social, familiar, recreativa, en las áreas que tú quieras, o que tú tengas, o que tú te desempeñes, o que tú labores.
No importa, la cuestión es que Jesús sea el centro de nuestra vida y que Él nos ponga la forma de actuar y de caminar. Es una decisión que nosotros debemos de tomar, es un hábito que debemos de cultivar, es una reflexión para nuestra vida. El Señor es Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nosotros ponemos esto dentro de nosotros, este versículo, digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, de recibir el honor, de recibir el poder. Si nosotros sabemos que Él creó todas las cosas y lo que hoy tenemos, lo que hoy somos, es por Él. Lo que hoy tenemos es por Él. Nuestros hijos, nuestros nietos, el trabajo, la salud, los negocios, es por Él. No por lo bien que hemos hecho, no por lo bien que nos hemos desempeñado, es por Él. Por lo tanto, Él se merece la gloria, Él se merece el honor y Él se merece el poder. Cierra tus ojos ahí en casa también. Si quieres tú llevar una vida equilibrada, una vida en orden, el orden lo trae el Señor. El orden, el equilibrio, el balance lo trae el Señor si lo involucramos a Él como primer lugar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tu amor es grande. Y así, Señor, con esa ternura que tú le hablaste a Marta, háblanos a nuestro corazón, Señor. Ordena nuestra vida. Te entregamos esta mañana cada área de nuestra vida, Señor. Que tú puedas ordenarnos hoy, que tú puedas dirigirnos hoy, que tú puedas, Señor, que tu palabra sea la luz en nuestro camino. Quizás estamos en alguna oscuridad en este momento por situaciones complicadas. Tenemos que tomar decisiones, Señor, pero ayúdanos a tomar las decisiones. Danos de tu sabiduría, Señor, qué hacer en la vida, cómo cumplir tu llamado, cómo cumplir tu propósito. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Queremos rendirnos ante ti, que eres Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas. Gracias, Señor. Entregamos nuestra vida y nuestro corazón para que tú seas el Señor de cada área de nuestra vida. En tu nombre, Señor, oramos. Gracias, Señor. Amén y amén.